para arrancar. Sí. Pastor Ricardo, eh, haga usted la introducción para que arranquemos el seminario entonces. Pastor Horacio, muchísimas gracias. Damos al Señor por tenerle con nosotros. De todo corazón, es un privilegio volverle a tener aquí con la Iglesia Bautista de Tunal. Para la Iglesia, los que están presentes y de pronto los que no saben, el Pastor Horacio fue nuestro pastor, fue el hombre quien Dios usó para nuestra edificación. Allí en la iglesia donde estaba el pastor pastoreando en su momento, en La Serena, allí el Señor nos permitió conocerle. Él fue nuestro padre espiritual para nuestro crecimiento y damos la gloria a él siempre. Y la música, por supuesto, es un hombre bien conocedor de este tema. Por eso el Señor nos lo concede en esta noche de poder recibir información, ¿no? Y seguramente formación bíblica para que como iglesia y Pastor Horacio, la iglesia esté aquí reunida porque queremos saber, queremos ser orientados en ese aspecto. Todos no van a estar en la alabanza, pero sí, todos estamos aquí en la congregación y estamos queriendo aprender de lo que el Señor nos traiga a través de usted, de acerca de la filosofía de la iglesia. Queremos tener un poquito más de bases sólidas en cuanto a eso, con tanta información que se está dando en nuestros días. Entonces queremos tener orientación bíblica al respecto. Y una vez más, muchísimas gracias, mi pastor, por estar con nosotros. Y permítanme orar, pastor, y ya entregaremos el tiempo para que usted disponga. Amén. Adelante. Señor del cielo, Padre nuestro, estamos muy agradecidos por tus bondades y misericordias al habernos concedido, Señor, a nuestro pastor Horacio. Gracias, Padre, por la vida de este siervo. Gracias, Señor, por el talento que le has dado en cuanto a la música, el conocimiento también que le has permitido tener. Y también gracias por tu iglesia aquí presente, Padre, porque nos interesa realmente, Señor, en este aspecto que han habido tantos cambios, tanto avance. Queremos, Señor, saber cómo es la forma correcta, Señor, de adorarte. Queremos hacerlo mejor, queremos aprender de ti. Por eso nos disponemos en este momento, Señor, para que seas tú usando a nuestro pastor Horacio, que tú le bendigas y le guíes. A ti, Padre, la gloria y el agradecimiento damos en el nombre precioso y glorioso de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Pastor Ricardo. Efectivamente, sí, debo presentarme un poco porque estoy impresionado con la cantidad de gente que no conozco. Gracias a Dios, y sé que hay muchos que también están por ahí después de muchos años, y qué bendición que sigan firmes y fieles en el Señor. Amplío un poquito la presentación del pastor Ricardo, porque realmente lo que Dios ha hecho a través de los años es mucho. Ah, Cuando empezamos a trabajar en el Evangelio, las posibilidades de sustento eran muy pocas. Entonces nosotros teníamos que buscar una manera de ayudarnos para que la obra del Señor siguiera creciendo. Así que decidí entrar a estudiar música, y después de hacer mi carrera completa en música, hice una carrera también en educación básica, eh, y, y así pude lograr una licenciatura, y con esa licenciatura sacar mi escalafón, porque cuando uno estudia música pues no recibe un título de licenciado. Tuve que sacar ese título de licenciado aparte, y ya con esas herramientas moverme y trabajar. Entonces fueron varios colegios aquí al norte yo estoy viviendo en Chía, pero aquí al norte de Bogotá eran los lugares donde yo trabajaba, en diferentes colegios privados de calendario B, la mayoría de ellos, colegios bilingües, colegios que tenían unas capacidades ¿qué puedo decir? Que colegios costosos para los estudiantes. Y gracias a Dios, pues ahí me ubiqué y aprendí a enseñar, y enseñé por 19 años, solamente música enseñé por 19 años, y de esa manera me sustentaba y a la vez trabajaba como pastor en la iglesia.
llegó la iglesia a darme un salario medio y así vivía por muchos años. Y finalmente, ya en este momento no estoy pastoreando una iglesia, mi hijo lo hace, ya es la iglesia Renacer después de La Serena. Salí para el norte y fundamos una iglesia allí que el Señor, por su misericordia, levantó una iglesia que ahora tiene, también ha crecido muchísimo, pero no tengo el pastorado de esa iglesia ya. Entonces, siempre al comienzo es bastante difícil levantarse en medio, pues para que el evangelio se extienda se requiere que uno tuviera un ministerio bivocacional y trabajar aparte de tal manera que nos pudiéramos sustentar de esa forma. Así que mi esposa y yo trabajamos bastante duro en la parte docente y a la vez la obra del Señor era nuestra prioridad. Bueno, más o menos con ese preámbulo y pues habría muchas cosas más que decir. Nos vamos a la materia, a lo que es. Porque la filosofía de la música es lo que nos debe eh, llamar la atención en este tiempo. Vamos a estar hasta las 8:30 y se está haciendo entonces una grabación de este material que espero pueda ser útil. Y quiero comenzar cantando. Y esta vez cantamos el Salmo 100 y aparece aquí, entro. Oh, ok, Adrianita, déjame ver cómo entro ahora a mi presentación, porque ahora ya no puedo entrar. Adrianita. Adriana. Adriana, ¿me estás oyendo? Sí, señor, ya. Ahí te dejo como anfitrión. Listo. Sí, Ya puedes. necesito entrar a mirar mi presentación, pero no puedo. Sí. Creo que ya puedes. Ya te puse. Aquí abrimos, a ver. No. No, mi Adri, no puedo entrar. Ahora sí. Ah, ok, listo. Bien, entonces ahora sí. Listo. Bueno, aquí vamos a cantar. Y tú puedes ir admitiendo a los que están entrando, Adrianita, o me toca a mí. Yo lo estoy haciendo, sí, señor. Bien, perfecto. Con gusto. Porque por ahí los veo que van entrando. Listo. Muy bien. Aquí cantamos este coro que es bien conocido por todos, pero es precisamente el Salmo 100 con sus 4 versículos. Cada una de esas estrofas es un versículo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanzas, alabadle y bendecid su nombre. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Porque el Señor es bueno,
bueno, para siempre su misericordia y su verdad. Por todos los siglos cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Muy bien. La filosofía de la música en la iglesia. Y diríamos que esto es una batalla por la música cristiana. Y hoy día debemos tener mucho cuidado porque los medios de comunicación, la tecnología, todo apunta a tener elementos que pueden ser muy útiles para nosotros en la iglesia. Pero también puede ser un arma de doble filo porque a veces cuando se utilizan de una manera irresponsable y de una manera descuidada, entonces podemos causar mucho daño a la iglesia en cuanto a la música. Y por eso la filosofía de la música, para comenzar en estos días de caos en la música cristiana, hay tanto desorden en la interpretación musical, donde se exalta más la gloria del hombre que la gloria de Dios mismo, donde pululan los intereses personales sobre el deseo de edificar la iglesia del Señor, donde hay más gusto carnal en la interpretación de un instrumento que el deleite espiritual que se condiciona y se selecciona a la música en la iglesia sin establecer un juicio crítico, sin miras a la separación del mundo, sin interés de proclamar toda la verdad y todo el consejo de Dios, sino tal vez en hacerle un culto a la verdad parcial, fracturada de la revelación de Dios, mayormente a la que profesa el principio del amor, el principio de la belleza, y dejan a un lado la doctrina del pecado, de la condenación, del juicio divino. Esto sucede con frecuencia y espero que me estén entendiendo. Hay intereses que se crean cuando se canta y cuando se selecciona la música en la iglesia. Y normalmente los grupos de alabanza seleccionan partiendo de principios del amor, principios de la belleza, y, es decir, procuran no tocar temas como el pecado, temas como la condenación o el juicio de Dios, para no crear incomodidad en la gente. Y por eso el crédito de este material que vamos a ver hoy expuesto se lo voy a dar al hermano Tim Fisher. Tim Fisher es el autor de un libro que se llama La música cristiana y la batalla por la música cristiana. Entre muchos otros libros que él escribió, este libro lo publicó en español en el año 2002 y está en inglés inicialmente, pero luego traducido al español en el año 2002, y hoy comparto este material con ustedes y estoy plenamente convencido de que este hermano Tim Fisher no se equivoca en las apreciaciones que él tiene sobre la música cristiana aquí en su libro. Y yo estoy tratando de meterme en el libro del hermano Tim Fisher y resumo sus comentarios y pongo adiciones personales. Y es que llevar la música del mundo a la iglesia es como aceptar la paz a cualquier precio. Y para quienes creen e imparten esta filosofía, el fin justifica los medios, dicen muchos. Entonces, usemos la música descuidadamente y no se preocupen que si esto ayuda para que la iglesia crezca, pues que crezca, y eso es lo único que nos interesa, que crezca la iglesia. Yo recuerdo hace años, fui a Nueva York y visité
una iglesia en la cual es muy famosa. Yo quería ir allá. Es una iglesia independiente que se llama Brooklyn Tabernacle Choir. Y esa iglesia tiene un coro, pero cantan como ángeles. Es impresionante. Y la gente hace fila para entrar. Cuando el pastor ya predicó, después del gran concierto, porque la música fue, sobre todas las cosas fue la música. O sea, la predicación fue importante, pero era pequeñita la predicación. En cambio, era la intención de todo el mundo era ir a ver el coro. Y yo tenía esa misma intención, ir a ver ese coro. Pero cuando el pastor predicó, yo pensé, va a aprovechar toda esta gente que ha venido de tantas partes a escuchar la palabra, va a aprovechar el coro como un gancho para enseñarles el evangelio, y era una tristeza lo que se predicaba, un evangelismo social, un evangelismo de intereses personales, y luego una recolección de dinero impresionante. Era algo fuera de serie. ¿Y es por qué? Porque se llevó la música del mundo. O sea, la gente quería ir a escuchar al mundo. Y no digo que la música estaba mal puesta, no, había una orquesta, había un coro, muchas cosas, pero eran más de 150 personas en escena. Pero la intención era ir a ver música, no ir a escuchar la palabra. Entonces, esa parte resultó muy mal, muy mal. Y la música predomina sobre la predicación, estamos perdidos, perdidos. Entonces, la batalla por la música cristiana debe ser peleada de una manera decidida, sin retrocesos. Así nos digan que somos anticuados, recordemos que el campo de la batalla nuestro es la palabra de Dios, las sagradas escrituras, el libro de Dios. Y quienes defienden la música cristiana contemporánea, y lo voy a llamar así, lo voy a llamar MMC, música cristiana contemporánea, MMC. Sostienen que la iglesia es, o más bien la música en la iglesia es neutra, o sea, la música en general es neutra. Es decir, está diciendo que la música no es ni buena ni mala. Su argumento es que las mismas notas que utilizamos para tocar un instrumento, para abrir una canción cualquiera que sea, una obra musical cualquiera que sea, pues son las mismas notas que utilizaríamos para componer un himno, y por eso ellos dicen que la música es neutra o que es amoral, o sea, no es buena ni es mala. Entonces el MMC cree que la música, así como el dinero, es algo amoral, no es buena ni mala. Entonces ellos consideran que así como la raíz del problema del dinero realmente no es el dinero, sino la codicia, y en eso tienen razón, 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero. Entonces, de igual manera, ellos dicen que la música cristiana, o que la única música mala, es la que se usa para fines malos y que se interpreta por la gente que promueve el pecado en los bares, en los conciertos, en las discotecas, etc. Entonces dicen que si nosotros llevamos esa música a la iglesia y la interpretamos para llamar la atención de la gente, así como el queso en el veneno para atraer el ratón, y nosotros predicamos con esa música sobre el amor de Dios y acerca del sacrificio de Cristo, y la música se convierte entonces en una buena herramienta y es efectiva para el evangelismo, para dinamizar nuestra reunión, nuestros cultos, cuando están bajos de tono y faltos de vida y faltos de interés. Entonces pongámosle buena música, y así entonces nos animamos todos. Y de ahí entonces no importa que cantemos reggaetón en la iglesia y vallenato en la iglesia y rancheras en la iglesia, ¿no? Y rock en la iglesia, porque toda esa música, si se le pone letra cristiana, pues vale, dicen ellos. Ese es el MMC, Movimiento Cristiano Contemporáneo. Y ellos cierran esa disertación diciendo que pues debemos alcanzar al mundo con el lenguaje del mundo.
que aceptemos eso y que se amolden que nos amoldemos nosotros a esa cultura, a esa forma de pensar, y no que nosotros, no ellos se tengan que amoldar a nosotros, sino nosotros a ellos. Y así buscan el respaldo bíblico y dice, pues, miren, por ejemplo, dicen ellos, lo que le pasó a Gamaliel cuando habló a los ancianos de Israel sobre el caso de los apóstoles predicando el evangelio. En Hechos 5, 38, 39 dice, por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejarlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, pues no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Y este argumento lo usan diciendo, ven, este versículo nos ayuda para mostrar pues que nosotros simplemente debemos irnos acomodando para que la gente no nos vea como bichos raros y empecemos como a traerlos y a ganarlos para la iglesia y para el Señor, y así la iglesia va a crecer. Sin embargo, debemos ver que el contexto sobre este versículo para quienes reciben este consejo y quienes lo acatan, pues que estos hombres eran los mismos enemigos de los apóstoles. Entonces no podemos tomar esto de esa manera tan eisegética, y entiéndase eisegética, el término eisegesis es un término que significa que yo interpreto a mi acomodo, porque una cosa es exégesis con X y otra cosa es eisegesis con S. Entonces, eisegesis con S es que yo cojo un texto, lo veo interesante y como que se aplica a lo que yo estoy haciendo, y entonces lo tomo y lo interpreto a mi manera. Y el texto se acomoda a mi principio. No me acomodo yo a la Biblia, sino la Biblia se acomoda a mí. Eso es eisegesis. Y entonces, basado en esa eisegesis, ellos toman este versículo, pero no se dan cuenta que realmente estos eran los enemigos de los apóstoles a quienes Gamaliel se refirió. Y en una batalla, nosotros debemos estar dispuestos no solamente a recibir ataques masivos y directos, sino también entender que debemos buscar los medios de defensa. Porque la MCC, el Movimiento Cristiano Contemporáneo, nos tilda a nosotros de legalistas, dice que somos tradicionalistas, dice que somos anticuados, que somos muy conservadores. Sin embargo, la mejor defensa que podemos hacer nosotros y emplear frente a esas acusaciones, y a la vez la mejor ofensiva, pues es la misma palabra, la bendita palabra de Dios, porque así como decía Martín Lutero, a la cual como a los leones no hace falta defenderla. ¿Por qué? Pues solamente basta con abrirle la jaula y ella se defiende solita, y por eso dice, en tu luz veremos la luz, el Salmo 36:9. Entonces aquellas iglesias que hagan una mala elección respecto a la filosofía eclesiástica van a minar, van a lastimar seriamente su propio ministerio, y eso no lo van a entender ahora, lo van a entender en el futuro, porque eso se vuelve un problema incontrolable. Así que la música se convierte entonces en una elección de dirección. La elección equivocada de la música será la dirección equivocada de un ministerio en el futuro. ¿De acuerdo? No quiero decir con eso que entonces la iglesia debe quedarse en la música de 200 años atrás. No, si hay nuevas canciones, nuevos himnos, nuevos autores, nuevas composiciones, bienvenidas son, pero que nosotros seamos buenos críticos para no aceptar cualquier cosa en la iglesia. No solamente en la parte interpretativa, sino en la lírica, es decir, la parte de la letra, la parte que tiene que ver con el mensaje que se está enseñando. ¿Cómo podemos definir música cristiana?
Bueno, digamos que música cristiana es la búsqueda incansable a la conformidad de la imagen de Cristo en nuestras vidas. Esa es música cristiana. ¿Qué es lo que pretende la música cristiana? Pues conformarnos a la imagen de Cristo en nuestras vidas, fusionando la música, el texto y la ejecución. Tres cosas: música, texto y ejecución. Y es que ser como Cristo no es meramente observar un código de ética y de moral. Si así fuera, entonces hallaríamos el camino al cielo por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos, pues aún los seres humanos pueden lograr ser moralmente buenos sin un compromiso con Dios. Eso lo sabemos. Hay gente buena que no cree en Dios y tenemos que admitir que son buenos, son buenas personas. Entonces, un libro cristiano, por ejemplo, es aquel que en su contenido tiene metas, acciones y efectos que se manifiestan a ser como Cristo. Cuando hablamos de una película cristiana, es una escenificación de algún episodio bíblico que anima, que motiva, que invita al espectador a desarrollar la imagen de Cristo en su propia vida. Eso es una película cristiana, un libro cristiano. Entonces la música cristiana es asimismo aquella en la que el texto, la música y la ejecución se conforman a la imagen de Cristo. La música que nosotros ofrecemos en la iglesia, cada servicio, debe revelar qué clase de Dios tenemos, qué clase de Dios proclamamos, qué clase de Dios adoramos. Y tengamos presente que siempre que cantemos, le cantamos es al Señor. No nos cantamos a nosotros mismos, ni le cantamos a la iglesia, ni cantamos para recibir aprobación de la iglesia, ni aplausos, ni reconocimientos. Cuando Dios ordenó al pueblo de Israel la construcción del tabernáculo, la construcción del templo también, Dios fue muy exacto con las instrucciones que le dio a Israel respecto a lo que él deseaba como el producto final cuando estuviera terminado el templo o cuando estuviera terminado el tabernáculo. Dios, como un gran constructor, calibró todo el diseño, todos los detalles y estableció el propósito para el cual era el tabernáculo o era el templo. Entonces, una de las razones por las cuales nuestra sociedad no produce música y arte con excelencia es porque está exaltando lo inmoral, lo bajo, lo pecaminoso. Entonces, no es que los estándares de excelencia han cambiado, lo que ha cambiado es la sociedad. Y nosotros cada día nos aterramos más de la clase de música que escucha la gente afuera. No es sino que ponga el radio a sonar en música para quedarnos aterrados de las letras que están saliendo a la luz hoy con la música urbana, con el reggaetón, con la champeta, no sé cómo se llama. Bachata, bachata. Y mil cosas más. Es impresionante. Las letras lo dejan a uno confundidísimo. Y escuchamos niños cantando esas cosas sin que ellos entiendan lo que están diciendo. Entonces la música cristiana es una tonada diferente porque tiene una connotación y tiene un énfasis especial en la adoración al Señor. Miren, por ejemplo, estos textos bíblicos. Perdónenme, se me pierde este texto bíblico acá. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Eso es 1 Corintios 16, 29. Noten, por favor, que dice, dad al Señor la gloria. Bien. 96:9. Adorad al Señor en vestiduras santas. 2 Crónicas 20:21. El rey Josafat designó a algunos que cantaran
al Señor, que alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército y que dijeran, dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Nótese que en todos se dice que lo que nosotros cantamos, se lo cantamos es al Señor. De esa manera, podemos decir, en síntesis, que la música cristiana, y aquí puse la definición completa, es el arte de condicionar y seleccionar la música, estableciendo un juicio crítico con miras a la separación del mundo, a la proclamación de la verdad, a la profesión de nuestro amor a Dios y al prójimo, y a la belleza de la revelación de nuestro Dios, evitando el desorden, los intereses personales y el gusto carnal. Eso es música cristiana. ¿Por qué esta enfática adoración? Porque el movimiento cristiano contemporáneo, la música cristiana contemporánea, diseña sus canciones siguiendo estilos sensuales, mundanos, estilos que la humanidad produce en rebelión hacia Dios. Esa es la verdad. Y tenemos que pensar, ¿la música se prepara para qué? ¿Para que la gente quede contenta? ¿O para que Dios quede contento? Porque en la Biblia dice que le cantamos es a Dios. O sea, la serenata es para Dios, no es para los hombres. Y si es para Dios, a nosotros no nos interesa si a la gente le gustó la música o no le gustó la música. Le debe gustar es al Señor, es para Él. Por eso entramos entonces en el segundo punto, después de la definición de música, al carácter de la música. Y para que me sigan, mi conferencia de esta noche tiene 3 partes: la definición de la música, el carácter de la música y la etimología de la música, o la teología de la música más bien. Entonces el número 2 me habla del carácter de la música, ya saliendo de lo que es la definición, y yo espero que haya quedado claro qué es música cristiana. Si quiere no olvidar ese término, ¿qué es música cristiana? Es fácil. Es música que se le canta a Dios, punto. No a los hombres, es a Dios. Entonces viene el 2, el carácter de la música. Y la salvación comienza con el nuevo nacimiento, ¿no es cierto? De acuerdo a Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento según el capítulo 3 de Juan, versículo 5, donde dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, el Espíritu nos regenera, es decir, el Espíritu nos hace nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17, ustedes lo saben bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y allí se pone en nuestros labios entonces un cántico nuevo. Y ese cántico nuevo me dice, al Señor esperé pacientemente, Salmo 41. Y Él, aquí lo tengo, al Señor esperé pacientemente. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del lodo de la destrucción, del lodo cenagoso, del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Y ahora subraya lo que sigue. Asentó mis pies sobre una roca. Digo, subraya eso. Asentó mis pies sobre una roca porque ahí está hablando del nuevo nacimiento. Para aquel que construye la casa sobre la roca, entonces está en un fundamento firme, ¿no es cierto? Ahí nace de nuevo. No nacemos de nuevo sobre la arena, nacemos de nuevo sobre la roca. Afirmó mis pasos, eso es una nueva criatura, de acuerdo a 2 Corintios 5:17. Somos nueva criatura, afirmó mis pasos. Una vez que estamos sobre la roca,
allí se echa el fundamento. Y luego dice, y subrayamos de nuevo, puso en mi boca un cántico nuevo. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Leí del 1 al 3 del Salmo 40. Entonces, de acuerdo con la escritura, hay enfáticamente un cántico nuevo. Ese es el carácter de la música, un cántico nuevo. Cuando yo les pregunte qué es, cuál es el carácter de la música, la respuesta debe ser muy sencilla. El carácter de la música es un cántico nuevo. Y la Biblia enfatiza tanto esto del cántico nuevo, ustedes lo pueden ver aquí. Cantadle cántico nuevo. Salmo 33, 3. Cantad al Señor cántico nuevo. Salmo 96, 1. Cantad al Señor cántico nuevo. Salmo 98, 1. Cantad al Señor un cántico nuevo. Isaías 42, 10. Y cantaban un cántico nuevo. Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un cántico nuevo. Apocalipsis 14, 3. Es un énfasis. Ustedes, cuando han estudiado un poco de interpretación bíblica, les han enseñado que una regla de interpretación importantísima dice que cuando el texto enfatiza y enfatiza algo, es porque es importante. Y aquí estamos viendo cómo se repite una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hay un cántico nuevo. Y la palabra nuevo que aparece aquí en hebreo es el término chadash. Chadash. Esa palabra chadash en griego es kainé. Kainé. Y se define como el carácter de la música. No de la clase de música que cantamos, sino el carácter de la música. Chadash en hebreo y kainé en griego virtualmente significan la misma cosa. Nuevo en calidad, nuevo en frescura. Antes de la salvación, para nosotros todo era viejo. ¿No es cierto? Pero cuando Dios nos salvó, todo se vuelve nuevo. Recibimos una nueva naturaleza, recibimos un nuevo corazón, Ezequiel 18:31. Recibimos un nuevo hombre, Isaías 62:2. Recibimos un nuevo espíritu, nuevas misericordias, Lamentaciones 3:22, 23. Recibimos un cántico nuevo. Entonces somos una nueva creación, Gálatas 6:15. Somos hombres nuevos, somos mujeres nuevas. Efesios 4:24 dice, ya dejamos el viejo hombre y vamos al nuevo hombre, nos vestimos del nuevo hombre. Y un día experimentamos una vida nueva en una nueva tierra y vamos a experimentar un nuevo cielo, segunda de Pedro 3:13. En síntesis, nuestro Dios hace nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. ¿Se dan cuenta? Y si todo es nuevo, ¿qué hacemos cantando al estilo viejo? ¿Qué hacemos cantando con la música del mundo cantándole al Señor? Cuando el Señor nos pide que le entonemos cántico nuevo. Y por eso en relación con el carácter de la música, nuestro canto, nuestra forma de alabanza debe ser nuevo. No debe estar caracterizado por nuestro antiguo estilo de vida, a la manera de nuestro antiguo maestro, el diablo. Juan 8:44 dice que nuestro antiguo maestro era el diablo. Yo no sé si alguna vez ha pasado por alguna iglesia de estas que cantan música contemporánea y
y de pronto está medio entrecerrada la puerta y solo se escucha, pero no ven. Y uno pasa y uno no sabe si está cantando, si adentro hay un bar o una discoteca, y cuando abren, no sorpresa, es una iglesia, porque están cantando como canta el mundo, pero supuestamente le están entonando canciones al Señor. Y la exhortación del apóstol Pablo a quienes ahora conocemos a Dios, o más bien a quienes somos conocidos por Dios, Dios nos conoce a nosotros más que nosotros le conocemos a Él. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, a las cosas inútiles, a las cosas elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Hay mucha gente que escucha una ranchera y tiene un deseo profundo de tomarse una cerveza. Entonces, ¿qué hace la ranchera poniéndole letra cristiana? ¿Qué hace eso en la iglesia? Eso no lo entiendo. Eso hasta debilita a muchos que tienen esa tendencia hacia el trago, volver otra vez a buscar su botella cuando ya la habían abandonado. Había una preocupación especial del apóstol Pablo, no solamente en la estructura musical para la adoración, sino también en la percepción estética de quienes participaban en la adoración. Es decir, hablamos de la apariencia personal. Yo no puedo permitir que en el grupo de alabanza tenga un grupo de personas de una apariencia descuidada, porque eso deja mucho que desear de la calidad de la adoración nuestra. Y eso incluye no solamente entonces lo que se canta, sino la manera en que nos presentamos, porque si es para el Señor, debe ser, como dijimos antes, según Chadash y según esta palabra griega, kainé, debe ser algo tan especial que tiene calidad y tiene frescura. Miren, voy a hacer un paralelo entre Sofonías 3:17, a ver si lo encuentro acá. Se me perdió Sofonías 3:17. Tal vez no lo copié. No lo copié. No lo copié, pero Sofonías 3:17 dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Por favor, tomemos nota de este versículo. En Sofonías 3:17 me dice claramente que el Señor canta. Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se goza en ti con alegría, en amor, guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos, con cantos de júbilo. Ahora veamos lo que dijo Jesús a sus discípulos en Lucas 15:10, cuando habló del gozo que hay en el cielo. Hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, he escuchado decir, y yo lo creía de esa manera, que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles cantan en el cielo. Pero creo que cometemos un error porque ahí no está diciendo eso. Ahí está diciendo que Dios es el que canta y que los ángeles se regocijan. Pero fíjense que dice que hay gozo en la presencia de los ángeles, pero de acuerdo a lo que dice Sofonías, no son los ángeles los que cantan por un pecador que se arrepiente, es Dios mismo el que canta en presencia de los ángeles.
Y eso nos lleva a concluir que la música cristiana es la música de Dios. Con razón, Santiago invita a quien está alegre que cante alabanzas, dice Santiago 5:13. Cuando David escribió ese salmo que cantamos ahorita, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo o con cantos de júbilo. El rey David nos está mostrando algo muy importante en la voluntad de Dios. Algo que debe estar permanentemente en nuestras vidas. El rey David nos está diciendo que Dios quiere que nosotros le cantemos a Él. Cantad alegres a Dios. Dios quiere que le cantemos a Él. Él quiere escuchar nuestras voces. Él quiere escucharnos cantar. Y entonces quizás tú dirás, bueno, pero es que yo no tengo tan buena voz. Yo no sé cantar. Y a la verdad, yo creo que ninguno de nosotros sabe cantar. Dios nunca nos pediría hacer algo, sin embargo, para lo cual no nos capacitara. Así que a Dios no le interesa escucharnos para que alguien nos juzgue si nuestra voz tiene buen vibrato, tiene buen color, hay buenos melismas y todas esas cosas que se estudian en la música. Entonces, para que te animes, hay un dato curioso aquí. Nunca el ser humano reconoce una sola nota de la música personal de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No conocemos cuál es el color de la voz de Dios. No sabemos cómo clasificamos la voz de Dios. Cuando Dios canta, porque la Biblia dice que Dios canta, pues ¿quién ha escuchado a Dios cantando? Entonces no le conocemos si es un tenor, si es un barítono. Sin embargo, estoy especulando partiendo del género. Y a la verdad sabemos por la escritura que Dios no tiene género. Entonces no es hombre, ni es mujer, así que tampoco sabemos si su registro tonal se acomoda a la voz de un soprano, de una soprano, o de un mezzosoprano, de una mezzosoprano. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios canta. Y si Dios canta, nos quedamos con esa duda. Algún día lo vamos a escuchar a Dios cantando cuando lleguemos a su presencia. Y el día que escuchemos cómo canta Dios, vamos a quedarnos con la boca abierta porque jamás hemos visto a alguien cantar como Dios canta. Ese es. Si nosotros nos quedamos con la boca abierta cuando escuchamos a alguien famoso cantar, ¿cómo será cuando Dios cante? Cuando nosotros escuchemos la voz de Dios cantando. Yo recuerdo, hace muchos años, fui a Dallas, Texas, y unos amigos me invitaron al American Airlines, que es un auditorio especial para conciertos. Y me llevaron a escuchar un concierto de la Orquesta Filarmónica de Texas. Y era espectacular. Le entregan a uno un librito con todas las obras que se están tocando y un gran director y como 80 músicos allí con todos los instrumentos. Algo espectacular. Pero el concierto terminó el director hizo una señal al público diciendo que por favor no aplaudan y tampoco se muevan de sus sillas que ya regresan. Dejaron el escenario abierto y él se fue del escenario y entró de gancho con Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, este famoso cantante tenor italiano. Como él es ciego, entonces lo traía enganchado hasta el escenario y en ese momento todo el mundo aplaudió y era una sorpresa porque no estaba no estaba en el programa que Andrea Bocelli iba a cantar.
Entonces la orquesta empezó a tocar esa canción que dice, por ti volaré. Y, y era impresionante lo que Andrea Bocelli hizo. Nos dejó, pues imagínense cómo sería eso era muy efusivo y muy emocionante. Y yo pienso, si eso fue tan emocionante para nosotros, y estar allí en vivo viendo a Andrea Bocelli en un espectáculo improvisado y un espectáculo sorpresivo para nosotros, ¿cómo será cuando escuchemos a Dios cantando? Si nosotros leemos, por ejemplo, la visión de Isaías, en el capítulo 6 del libro de Isaías, los ángeles cantaban alrededor del trono. Y Juan también tuvo el privilegio de escuchar a los ángeles cantando, Santo, 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 Señor Omnipotente. Yo me pongo a pensar cómo estaría tejida la música de esos ángeles que cantaban al Señor allí, que Isaías escuchó y que también escuchó Juan. Cuando Isaías dijo que los ángeles cantaron, o Juan, cuando dijo que escuchó a los ángeles cantar, o a los 24 ancianos cuando cantaron en Apocalipsis 4:8 o en capítulo 5 de Apocalipsis, ninguno describió exactamente cómo era que cantaban los ángeles y cómo era aquel concierto que estaban dando. No sabemos cómo estaba tejida la música, la Biblia no nos describió eso. No sabemos si estaba en 3/4, en 4/4, en 6/8, si tendría fugas, si tendría silencios, si tendría calderones. Bueno, para quienes no comprenden esos términos, decimos en síntesis que pasajes como Apocalipsis 4:8, el capítulo 5 nos muestran a Dios donde la música siempre está presente. Y es verdad, nunca hemos escuchado la voz de Dios cantando, pero las verdades que encontramos en la escritura acerca de la música, nosotros las podemos aplicar libremente a nuestra creatividad, porque Dios nos hizo criaturas suyas, entonces tenemos esa capacidad de crear también. Así que si hoy día salen buenos compositores de música cristiana, adoptémoslos. Sin embargo, hay principios concretos y bien establecidos en la palabra de Dios que nos guiarán a hacer una buena selección de la música, de escogerla bien la alabanza. ¿Y qué principios son esos? Bueno, principios, por ejemplo, Dios es santo, Dios es verdad, Dios es amor, Dios es orden, Dios es espíritu, Dios es belleza y otros más que nos deben inspirar para que seleccionemos la música que vamos a cantar, que nos debe ayudar a buscar el punto de partida a nuestra creatividad. Cuando nosotros seleccionamos o consideramos más bien el carácter de Dios, sus atributos, su creatividad, tratar de santificar formas inferiores de música, eso no va a demostrar otra cosa que un desequilibrio espiritual que se va a manifestar en las notas musicales que vamos a utilizar y en la forma irreverente de su interpretación. Si somos conscientes de que Dios debe ser el ejemplo supremo de un verdadero adorador, entonces nos debe motivar a estar listos para examinar, escuchen esto, rigurosamente nuestros textos musicales. Querida iglesia, seamos críticos. La composición de la obra musical, el talento es importante, pero principalmente el carácter de la música, la calidad espiritual de nuestros intérpretes. ¿Ya? Estoy diciendo que el grupo de alabanza deben ser hermanos bien seleccionados. No los escogemos en la iglesia solo porque tienen una voz bonita, sino porque son hermanos que tienen una calidad espiritual y que tienen un carácter espiritual que se acomoda a su
interpretación. Eso es sumamente importante. Ese es el carácter de la música. Tengámoslo muy presente. Nosotros no podemos simplemente seleccionar el grupo de adoración de la iglesia solamente porque tenemos unos hermanos que tienen una voz y interpretan esos instrumentos, tenemos un pianista espectacular, pero ¿qué de su testimonio personal? ¿Qué de su vida personal? Porque si no está de acuerdo su estilo de vida con su capacidad artística, es mejor desistir de él. Si es así, pues hagamos lo que muchas iglesias que quieren crecer hacen. Contratan músicos. No les importa si son cristianos o no. Contratan músicos y les pagan para que hagan la música de la iglesia. Yo conozco iglesias, vi iglesias en Estados Unidos que hacen eso. Yo no sé aquí, seguramente que las hay también, pero iglesias que también dedican, o sea, se olvidan que la música es del Señor y que la música cristiana son cantos al Señor y quienes le cantan al Señor deben ser sus hijos, sobre todas las cosas. Ese es el carácter de la música y espero que haya quedado claro este segundo punto. Entonces, hasta ahora he visto dos cosas que son sumamente importantes. Entonces, son la definición de la música, ¿qué es la música? Y segundo lugar, el carácter de la música. Un cántico nuevo, un canto de alabanza al Señor, teniendo presente que el principal cantante es Dios mismo. ¿También? Ahora me entro al último punto y estoy llegando al final. Cuando termine, voy a dejar abierto un espacio para preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Inquietudes, aportes, adiciones que quieran hacerle a este material. Me encantaría escuchar comentarios una vez que termine con este tercero y último punto. Y de igual manera vamos a terminar con un himno. Cantemos algo para terminar, para que tengamos presente cómo debe ser la música y debe ser seleccionada la música en la iglesia. Entonces, entro al tercer punto, que es la teología de la música o la teología en la música. Ahora bien, una canción, un coro, un himno, una cantata, es antes que nada un concepto teológico expresado en palabras. El don de la palabra combinado con el talento musical fueron habilidades dadas por el Espíritu Santo, teniendo como único fin la proclamación eficaz de la palabra de Dios. Espero que me estén entendiendo. Estoy diciendo que no es cantar por cantar, sino que la música debe tener teología. La música tiene que tener doctrina. La música tiene que enseñar la palabra. Entonces no es la palabra acomodada a la música, es la música acomodada a la palabra. Por esa razón decimos que hacemos un culto y celebramos un servicio dominical, no para que la predicación se acomode a la música, como hace el Brooklyn Tabernacle Choir, perdón que lo traiga a colación, sino que la música se tiene que ajustar a la predicación de la palabra. Qué importante es esto. Y estoy queriendo decir que el pastor debe estar conectado con el grupo que está alabando, el que está trabajando en la presentación de la música. Y consideraría de suma importancia que el pastor tenga el cuidado de revisarle la música a los hermanos con anticipación. Decirles, por ejemplo, hermanos, tráiganme la música y muéstrenme qué es lo que vamos a cantar para el domingo.
Y de igual manera, para que haya una conexión entre las dos cosas, los hermanos que tocan los instrumentos y la dirección de la música y todo, estos hermanos sepan de qué va a tratarse la predicación, para que cuando se vaya a predicar, el tema de predicación y la selección de las canciones y los himnos vayan de la mano. Que si la predicación está determinada, digamos, sobre Isaías 53, entonces los hermanos estén dispuestos a tener música que sean alusivas al sacrificio de Cristo, a la muerte de Cristo, a la razón y el propósito de la salvación. La escritura misma nos enseña que nosotros nada podemos hacer fuera de la misma palabra de Dios. La escritura no es un simple sentimiento, no es una emoción, es una descripción perfecta de lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él. La música es un regalo de Dios para nosotros, para que la usemos para reflejar a Dios en ella. De ninguna manera la música es un regalo del hombre a Dios usado para evangelismo. Algunos piensan es que tenemos que usar la música es para evangelismo porque la gente se convierta. La audiencia no es el mundo perdido. La audiencia es Dios. Y ahí es donde está el error. Es relevante evaluar lo que estamos haciendo. Si realmente decimos que creemos en la palabra de Dios, preguntémonos si nosotros entonces estamos cantando la palabra. ¿Se dieron cuenta que empecé cantando la palabra? Fue el Salmo 100, tal como está escrito que lo cantamos. Entonces, si vamos a cantar la palabra, hagámosle caso a Efesios capítulo 5, versículo 19, que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando con nuestros corazones al Señor. Dos cosas importantes. Estamos hablando. Cuando cantamos, hablamos la palabra. Y dos, cuando cantamos, hablamos a Dios. En ningún momento usted va a encontrar un versículo en la Biblia que diga que le cantamos a la iglesia. Porque la música es para Dios, no para la iglesia. No es para mm, recrear a la iglesia, para deleitar a la iglesia. ¿Qué debemos hablar? La palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Cristo habite, dice Colosenses 3:16, habite en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, ¿cierto? Según la Escritura, entonces hay 3 géneros de música en nuestra adoración. Nuestra adoración al Señor debe tener 3 géneros. Y estoy hablando de la teología de la música. El primer género son salmos. Y salmos se refiere no solamente a los salmos canónicos, es decir, los 150 salmos que aparecen en la Biblia, sino que parece que incluyó también salmos apócrifos o pseudocanónicos que en aquellos días se cantaban. También dice que con himnos, cantamos con himnos, a lo que aquí Pablo probablemente hacía referencia, era pasajes de la Escritura diferentes a los salmos donde Dios era alabado. Notemos, por ejemplo, en Mateo 26:30 que dice que el Señor, después de que tomó la cena con los apóstoles, después de cantar un himno, salieron
hacia el Monte de los Olivos. Interesante. Quisiéramos saber qué himno cantaron, cómo cantaban. Debe ser muy interesante eso, pero esa información está vetada para nosotros por alguna razón. Pero, ¿por qué himno? Himnos. Bueno, el término griego, himnos, usado en este pasaje de Mateo 26:30 es excelson, excelson, y significa celebrar. De excelson viene el término excelsis. De excelsis tenemos exaltar, por ejemplo. Y excelson significa celebrar. Entonces, un himno es una celebración. Y hay muchos pasajes en la escritura afuera de los salmos que eran utilizados para excelson o, perdón, excelson. No excelson, sino excelson. Celebrar. Como el cántico de Moisés, por ejemplo. Es un excelson. Ese cántico que cantó Moisés y María después de atravesar el Mar Rojo. O el cántico que cantó Barak y Débora, allí en Jueces capítulo 15. O el cántico de los ángeles en el nacimiento de Jesús. Esos son excelson. O también hablamos del cántico de los 24 ancianos en adoración al Cordero. Eso tenía que ser algo espectacular, cómo cantaban. Y eran himnos lo que cantaban. Ahora viene la tercera, que es cánticos espirituales. Cánticos espirituales o cantos del espíritu. El énfasis es evidente. Es interpretativo. Porque debemos depender del espíritu para cantar. Por eso dice cánticos del espíritu o cánticos espirituales. Tenemos que depender del espíritu para cantar. Tenemos que depender del espíritu para alabar. Tenemos que depender del espíritu para adorar de una manera adecuada. Tengamos mucho cuidado, porque no hay una tendencia y digamos una tentación más grande a querer despertar el ego nuestro que cuando estamos frente a un público. Entonces queremos mostrarle un despliegue de nuestra capacidad artística, de nuestra espectacular voz, de nuestra gran capacidad en el piano o en la guitarra. Entonces, que el mundo lo sepa y entonces terminan los hermanos después del servicio. Uy, hermano, eres un gran artista, cantas, tocas muy bien. Y esa no es la idea. Un cántico espiritual es un golpe certero al egocentrismo, al orgullo. Un cántico espiritual al que canta solo para hacer alardes de sus capacidades artísticas, el cántico espiritual le da una lección de humildad. El canto entonces debe ser una celebración escritural, una celebración espiritual. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando el grupo de alabanza lo hace muy bien. Yo veo que hay muchas iglesias que luego los aplauden y uno no sabe por qué están aplaudiendo, cuando nosotros debemos entender que a quien estamos entregando esa música es al Señor. Entonces, yo no creo que debe haber aplausos ahí, porque terminan es aplaudiendo como quien aplaude en un concierto cuando uno va a ver a un gran artista cantar o hacer un despliegue de su capacidad musical. Aprendamos, mis hermanos, a ser críticos en la adoración. En la adoración que la iglesia imparte. Aprendamos a examinar todo y retener lo bueno. Aprendamos a revisar minuciosamente la teología de nuestros himnos, de nuestros cánticos espirituales. Hay algunos de los himnos que cantamos con frecuencia en nuestras iglesias y lo hacemos de manera descuidada porque contienen principios teológicos que nosotros no compartimos
Nunca aceptaríamos y sin embargo los cantamos y no nos hemos dado cuenta de eso. Les voy a dar un ejemplo. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Y suena muy lindo, pero yo te pregunto, ¿cómo sabes que el Señor va a venir por la mañana? ¿Mm? El Señor dice que nadie sabe el día ni la hora en que Él va a venir. Entonces ahí fallamos. Y eso es una demostración, una cosa muy sencilla. Tengamos cuidado porque seamos episcopos. La palabra episcopo es sobreveedor. Aparece en 1 Timoteo 3:1 cuando dice, cuando uno anhela obispado. Seamos episcopos, sobreveedores, veedores de la Escritura, auditores, si queremos. Hagámosle auditoría a la música, tanto a la lírica, es decir, a las letras, como a la gramática musical, es decir, al contenido musical. Tengamos cuidado, porque si hay allí una forma, que puede ser un protagonismo de una batería o de una guitarra eléctrica que quiere hacer un solo y se despliega y el hombre de allí se prácticamente sube a las nubes, tengamos cuidado porque no estamos queriendo que la iglesia exalce y alabe y aplauda a estos intérpretes de la música. Queremos que la alabanza sea 100% para nuestro Dios. Es verdad que necesitamos variedad en lo que cantamos, es verdad que debemos buscar una variedad tanto como podamos, hay que buscarla. Busquemos música fresca, está bien, música adecuada, está bien, pero tengamos mucho cuidado de cantar solamente ideas y pensamientos que sean coherentes con la palabra de Dios. No temamos combatir activamente a favor de la pureza doctrinal, no solo en la predicación, sino también en los textos musicales. Con mucha frecuencia percibimos una inmensa contradicción entre lo que cantamos y en la teología que se predica. Nosotros no podremos hacer la obra del Señor si no cantamos su palabra. Así que, hermanos, estaremos mejor equipados para discernir si en verdad nos conformamos a Cristo en la música misma, en el sonido de las notas musicales y en los textos que nosotros estamos cantando. A ver, un ejemplo de ello es esta canción. Esta canción tiene la música de una muy antigua obra italiana que se llamaba Adeste Fideles. Y la iglesia cristiana la adoptó para cantarla particularmente en tiempos de Navidad. Sin embargo, alguien aquí le puso una letra cristiana y la hizo sonar muy bien. Eso lo aprobamos, eso no tiene problema. Porque cuando se canta, ustedes piensen en la lírica y piensen en la música, si la música es adecuada por un lado, y por otro lado, si la letra coincide con lo que nosotros predicamos. Dice así. Victoria, victoria, cantemos la gloria del Rey poderoso que resucitó. Quedó abolido el poder de la muerte, el fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor.
y vencido Satán. El crucificado, por Dios coronado, el Rey soberano, glorioso Señor. Daránle honores, dominio y grandeza los siglos futuros, eterna realeza de que ella es digno y pronto tendrá. Su frente celeste ciñendo corona, los hombres le alaban, pues digno es de honor. El cetro terrestre en breve empuñando, en paz le veremos, cual rey dominando en cielos y tierra el reino de Dios. Muy bien. Entonces, esta es la primera parte de nuestra conferencia sobre la música cristiana. Espero que lo que hemos visto tiene solo 3 partes. 1, la definición de la música cristiana. 2, el carácter de la música cristiana. Y 3, la teología en la música cristiana. Tenemos mucho más que decir. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo para que la semana próxima podamos llegar a tener más claro lo que es la filosofía de la música cristiana. Pastor Ricardo, gracias por darme este tiempo aquí para los hermanos. Por mi parte, aquí termino, entonces está en sus manos lo que falta. Mi pastor, muchísimas gracias. Bueno, seguimos recibiendo enseñanza acerca de este tema tan importante, mis amados hermanos. Considerémoslo, a veces menospreciamos, a veces no tenemos en cuenta como iglesia, ¿no? Que cantemos lo que cantemos y que se pare enfrente, como el pastor lo decía, quienes tengan la capacidad, pero no consideramos los aspectos que nos han recordado y de pronto nos han enseñado en la noche de hoy. Mis amados hermanos, la música también es espiritual, la música debe edificar. Y ese es el propósito, mis amados, de invitarles para que como iglesia, mis amados hermanos, debemos velar por el cuidado de nuestra música. Que Dios nos guíe. Que Dios nos guíe en eso, que seamos sabios, que seamos diligentes, que seamos entendidos. La música en una iglesia puede edificar, pero también puede echar al traste la obra que el Señor está haciendo. Amén. Entonces, es verdad, es verdad. Entonces, pastor Horacio, muchísimas gracias y hermanos, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Que Dios bendiga, que Dios guíe, que Dios dirija, que Dios siga guiando. Y como el pastor también lo mencionó, nos vemos de hoy en 8 días, horita y media que podemos disponer para una vez más este tema tan importante. Y necesitamos, y sigo haciendo énfasis, que necesitamos tener claro la música que nosotros estamos cantando para adorar al Señor. Entonces, mi pastor, muchísimas gracias. Pastor Ricardo, una inquietud. Sí, señor. Una inquietud, pastor. Como el tiempo no nos dio, porque justo son las 8:30 y hemos sido muy puntuales tanto al comienzo como al final. Hermanos, si hay algunos que tienen algunas preguntas que quedaron allí pendientes, sería bueno formularlas a través del chat con el pastor Ricardo
para que esas preguntas puedan llegar aquí a escena el próximo martes. Y si quieren podemos comenzar nuestra siguiente sesión dando respuesta a esas preguntas. O al contrario, si no son preguntas sino adiciones a lo que hemos enseñado, mejor todavía. Muy bien. Si hay de pronto algunas ideas que dicen, no, pastor, no estoy de acuerdo con esto, bien pueden, porque lo que enseñamos no es la última palabra tampoco. Si ustedes consideran, no, aquí hay unas cosas más que necesitamos tener presente, bien, bien. Si hay algo que piensan que debemos corregir, quiero saberlo, pero hagamos todas esas inquietudes a través del chat y que el pastor Ricardo agarre todas esas ideas y las podamos traer para el próximo martes. Listo, mi pastor, muchas gracias. Ok. Dios le bendiga, mi pastor, y bueno, vamos a terminar en oración. Y gracias al Señor por lo que el Señor nos ha entregado hoy. Esto es para la edificación, mis amados, que seamos una iglesia madura, como lo estuvimos viendo también en los días anteriores. Padre, muchísimas gracias te damos por la enorme bendición de orientarnos en este aspecto que, Señor, con tristeza tengo que decirlo, que a veces descuidamos y solamente nos dedicamos, Señor, a levantar personas, Señor, que tengan el talento, pero no la espiritualidad que tú demandas y requieres, Señor, de cada uno de nosotros para poder cantarte a ti. Gracias, Padre, por ser tan bueno y para siempre tu misericordia. Yo ruego, Señor, por esta tu iglesia local, que podamos seguir, Señor, seguir fundamentados, Señor, en tu palabra, que podamos seguir edificando la iglesia a través de la música. Sigues tú, Señor, por favor, cumpliendo los buenos propósitos que tienes con nosotros. Y gracias por nuestro pastor Horacio, por disponer el tiempo, Señor, por el aporte que hizo para nosotros y también por cada hermano, Señor, porque esto es gratificante, Señor, esto anima también de ver que la iglesia, Señor, tuya, tu iglesia, Padre, está interesada en cómo debemos alabarte con nuestra música. Muchas gracias, Padre, y a ti por siempre la gloria damos. En el glorioso y precioso nombre de nuestro amado Jesucristo damos las gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mi pastor. Bendiciones para todos. Gracias, pastor. Bueno, con mucho gusto. Bendiciones también para ustedes. Hasta el martes. Bueno, mi pastor. Amén. Gracias. Buen descanso, gracias. Gracias, hermano.